Ya hemos llegado al final de este módulo de introducción a Blender. Espero que hayas disfrutado de todas las herramientas que ofrece el programa. Para terminar, te propongo que animes a un personaje. Como resultaría muy complejo realizar todo el modelado previo, vas a trabajar con una figura puesta a disposición por el propio programa Blender. En un estudio es habitual que antes de llegar al departamento de animación, los personajes pasen por rigging. Es aquí donde se les introducen controles de movimiento. En la jerga profesional se suele hablar de huesos, pero estos no se corresponden con el esqueleto anatómico. En la práctica serían equivalentes a los puntos que permiten mover una marioneta, es decir, aquellas zonas que se habilitan para articular el movimiento. Ahora lo vas a entender. Para esta sesión puedes descargar el material de trabajo procedente de la web Blender en el enlace junto al vídeo. En la carpeta comprimida que he descargado me aparece este conjunto de archivos. Ahora solo quiero trabajar en la animación del personaje, por lo que me voy a la carpeta Rain y abro el proyecto de Blender Rain Rig. Como ves, el personaje ya tiene los controles de movimiento integrados. Los trazos rojos y verdes componen el esqueleto de Rig, es decir, son todos los puntos que me permiten mover mi figura. El rigging es una fase muy compleja y en este curso de introducción no vamos a entrar en ella, pero sí queremos que entiendas su utilidad y tengas una primera experiencia. Voy a animar un movimiento simple. La chica va a subirse a apoyar un pie en alto y va a saludar a alguien fuera de plano. En la pestaña Layout voy a crear un escalón a partir de un cubo. Me aseguro de situarlo delante de ella. Recuerda que para esto es muy útil tener de referencia los ejes de coordenadas. Ahora ya puedo ir a la pestaña Animation. Me aseguro de estar en el modo de edición Pose Mode. Debajo de la línea de tiempo, en Keying, marco que los fotogramas estén asociados tanto a la posición como a la rotación y la escala. Antes de empezar a animar, voy a establecer la primera pose, en la que voy a bajar los brazos del personaje para que resulte más natural. Selecciono los 3 controles de movimiento del brazo que equivaldrían al bíceps, el antebrazo y la muñeca. Pulsando la tecla R de rotar, coloco el brazo en posición vertical. Si no estuviera a gusto con el resultado, siempre podría seguir ajustándolo hasta que me convenciera. Aquí se utilizan las mismas herramientas que cuando se modela un objeto. G para desplazar, R para rotar y S para escalar. Hago lo mismo con el otro brazo. Dejo seleccionado el control de uno de los pies, porque será lo primero que vaya a mover. Ahora me voy a la línea de tiempo. Me sitúo en el fotograma 10 y con el ratón en el viewport pulso I para fijar esta primera pose con keyframes. Lo más delicado ahora es mover la figura. Con el control de movimiento seleccionado, pulso la letra G y hago que el personaje apoye el pie sobre el escalón. Como puedes comprobar, este control de movimiento influye en la posición de la rodilla. Una vez realizada esta acción, compruebo con el eje de coordenadas que la posición es la adecuada. Me voy a la línea de tiempo y en el fotograma 40 añado más keyframes. Pulso la barra espaciadora para previsualizar cómo ha quedado. De esta manera, el pie atraviesa el cubo, lo cual no es muy realista. Por ello, tengo que incluir poses intermedias en las que el personaje levante la pierna. Pruebo aquí y aquí, por ejemplo. ¿Cómo lo ves? Voy a seguir ajustándolo. Así me parece bien. Calcular bien la duración de un movimiento es una de las claves de la animación. Ahora voy con el saludo. Para hacerlo correctamente hay que tener en cuenta los diferentes ejes, X, Y y Z. Primero me coloco en el eje Y y desplazo el control de la muñeca utilizando el comando G para doblar el codo. Realizo la rotación de la mano con R para reposicionar la palma.
Para fijar esta nueva pose, voy a la línea de tiempo y añado keyframes en el fotograma 50. Y de nuevo con R, roto la muñeca hacia la derecha e inserto otro keyframe en el fotograma 53. A continuación, roto hacia la izquierda y añado un keyframe en el fotograma 56. Y así sucesivamente hasta que consiga el gesto que quiero. He propuesto un movimiento sencillo, pero te invito a que experimentes con las oportunidades que te ofrece esta figura en animación. Puedes hacer que baile, que salte o lo que más se adecue a las necesidades de tu proyecto. Por último, quiero enseñarte cómo quedaría un plano con todos los elementos: modelado, iluminación, texturas, rigging y animación. Si regresas a la carpeta de materiales, puedes abrir el archivo Rain Restaurant. El personaje ha cobrado vida y trabaja como camarera. Al reproducir el proyecto, se ve cómo atiende a la clientela. Pero lo que me gustaría que viéramos juntos son los elementos que componen el plano. Además del fondo, de los objetos y del personaje modelado, hay puntos de luz y, por supuesto, la cámara. Como ves, la iluminación es bastante compleja para recrear la ambientación del local, independientemente de las lámparas visibles. Además, solo se ha modelado el espacio detrás del personaje porque es el único necesario para el plano. Para finalizar, aquí se muestran todos los keyframes que se han utilizado en los diferentes controles de movimiento. Impresionante, ¿no? Ahora ya cuentas con las herramientas básicas para desarrollar tus propios proyectos en Blender. Que lo disfrutes.